amigos y amigas ganchilleros, ¿qué tal estáis? Hace un montón que no nos vemos. Vengo a traeros un tutorial para adornar vuestra mesa de Navidad, ya que se acercan las fiestas navideñas en breve, pues vengo a traeros un tutorial muy fácil para incluso principiantes que estén aprendiendo ahora a hacer los puntos, valdría. De hecho lo voy a explicar muy bien para que toda esa gente que esté empezando pueda hacerlo. Y es para vestir vuestra mesa. Se trata de unos posavasos y unos mantelitos individuales. A juego el mantelito con el posavasos, ¿vale? Es muy fácil, espero que os guste, que disfrutéis tejiendo igual que hago yo. Y nada, vamos a por el tutorial. ¡Hasta ahora! Lo vamos a explicar muy bien para que cualquiera pueda hacer esos tapetes, ¿vale? O salvamanteles o bajo platos o como los llaméis. Mira, yo voy a usar 2 hilos porque quiero que me queden pues así, como en 2 tonos, pero lo podéis hacer con un solo hilo, no hay problema, ¿vale? Al usar estos 2 hilos, el grosor de la lana aumenta. Entonces, si un hilo solo es para una aguja del 2,5 más o menos, con 2 hilos pues aumenta el grosor. Yo voy a usar una aguja de 3,5. ¿Veis? Queda bien. O sea, no va a quedar ni muy apretado ni nada. Vale, lo primero que vamos a hacer va a ser un anillo mágico. ¿Qué es eso? Tenemos el hilo aquí, le damos así una vueltecita y lo pasamos por encima del otro. ¿Vale? Cogemos con la aguja, sacamos el hilo y al sacarlo, si os dais cuenta, lo que hago es girar un poquito la aguja para que se nos quede ahí giradito. Entonces vuelvo a coger el hilo y lo saco por esa argollita que habíamos hecho. Ahí ya se nos queda como un nudo, ¿veis? Al soltarlo. ¿En qué consiste el anillo mágico? En que si yo ahora tiro de aquí, esto se cierra, ¿vale? Entonces, pero no queremos cerrarlo de momento. Lo que vamos a hacer es 12 puntos altos con una cadeneta de separación entre cada uno de ellos. Vale, vamos a empezar. Para hacer nuestro primer punto alto, lo que hacemos es 1, 2 y 3 cadenetas. Y esto nos da la altura del primer punto alto. Como os he dicho que hay que hacer una cadeneta entre medias de cada punto alto, hacemos otra. Y ahora hacemos nuestro punto alto. Cogemos hilo. Lo metemos por el centro de nuestro círculo mágico o anillo mágico. Cogemos el hilo otra vez y lo sacamos por ahí. Cogemos hilo y lo sacamos por las dos primeras argollitas. Y cogemos hilo y lo sacamos por las dos siguientes. Ya tenemos otro punto alto. Hacemos otro punto de cadeneta. Otro punto alto. Otra vez cogemos hilo al huequito. Cogemos hilo otra vez y lo sacamos. Cogemos hilo, lo sacamos por las dos primeras argollas. Y cogemos hilo y por las otras dos. Otro punto de cadeneta. Así hasta que tengamos 12. Llevamos 3. 4 con nuestra cadeneta. 5 con nuestra cadeneta, así hasta 12. Mirad, ya tenemos 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Con nuestra cadeneta de separación. Hacemos el número 12. Por aquí y por aquí. Y nuestra cadeneta de separación. Y ahora tiramos de estas dos hebritas. En vuestro caso, si lo habéis hecho con un hilo solo, pues con la hebra que tengáis. Tiráis hasta que se cierre ese agujerito. ¿Veis? Podéis tirar un poco más o dejarlo un poco más abierto, eso ya como queráis. Y ahora, para terminar la vuelta, lo que hacemos es unir con un punto deslizado en la tercera cadeneta que hicimos para subir. Una V, ¿veis aquí? Otra V y otra V, pues en esta, en la tercera, ¿vale? Cogéis, metéis la aguja por ahí, cogéis hilo, lo sacáis por los dos y ya lo tenemos unido, ¿vale? Vamos a subir hacia arriba. Subimos
con 3 puntos de cadeneta, acordaros, que será como si fuera nuestro primer punto alto. Y en esta siguiente vuelta lo que vamos a hacer es que en cada punto vamos a hacer 2, es decir, cogemos hebra otra vez y ahí donde nace este punto, aquí, metemos la aguja y hacemos otro punto alto. Hacemos otro punto de cadeneta de separación. Esto va a ser igual en todas las vueltas, o sea, da igual los puntos altos que hagamos en cada vuelta, siempre vamos a separarlos, cada grupo del siguiente, con un puntito de cadeneta. Ahora, en el siguiente, en estas 3 cadenetas ya hemos hecho 2 puntos altos, ¿veis? Uno y otro. Pues ahora tenemos que hacerlo en el siguiente punto alto, que es este. ¿Vale? Cogemos hebra y metemos la aguja por aquí. Mirad, creo que se ve bien. ¿Veis ese huequito que nos queda ahí? Pues ahí, aquí es donde hicimos la cadeneta de separación, que queda un hueco grande. Ahí no, en el siguiente, justo encima del punto alto. Ahí metemos la aguja, cogemos hebra, sacamos. Cogemos hebra, sacamos por los dos. Cogemos hebra y sacamos por los otros dos. Y ahora tenemos un punto alto, pues tenemos que hacer otro en el mismo sitio. ¿Vale? Ya tenemos los dos. Pues un puntito de cadeneta de separación. Nos vamos al siguiente punto alto. Ese ya lo tenemos hecho, pues este es el siguiente. Este es el siguiente. Pues aquí. Ahí introducimos la aguja y hacemos nuestros 2 puntos altos. 1 y 2. Y nuestra cadeneta de separación. Aquí. Siguiente punto alto, este. Lo podéis identificar fácilmente porque aquí hay un hueco muy grande y aquí otro que es donde hicimos las cadenetas. El punto alto es este. Así que introducimos la aguja aquí, cogiendo las 2 hebras que pasan por arriba, ¿veis? Vale, cogemos hebras, sacamos 2, cogemos hebras, sacamos otros 2. Hemos hecho uno, nos falta el otro en ese mismo punto. Uno, 2, 3 y 4 grupitos tenemos ahora mismo. Como tenemos 12 puntos altos abajo, tenemos que hacer 12 grupitos. Nos van a quedar 24 puntos altos. Ya hemos terminado esta vuelta. Hemos hecho los 12 grupitos, es decir, 24 puntos altos. Y la última cadeneta, que era esta. Unimos con un punto deslizado aquí, a la tercera cadeneta que hicimos para subir. En esta ocasión es más fácil porque solo hicimos 3 para subir, no hicimos 3 y una 4 para dar espacio. Aquí solo hicimos 3. Una V aquí, otra V aquí y otra V aquí. Pues ahí introducimos la aguja, ¿vale? Cogemos hebra y lo sacamos por ahí y por la anterior, que es esta. Vamos a hacer la siguiente vuelta. Subimos con 3 puntos de cadeneta, va a ser siempre igual, ¿vale? Este es nuestro primer punto alto, digamos. Y en el siguiente punto alto, acordaros que aquí abajo hicimos 2. Pues en este siguiente punto alto, ahí en el hueco, ahí para coger, ¿veis estas V's del bordecito? Pues cogemos la V entera, ¿vale? Cogemos ahí, sacamos hebra y hacemos nuestro punto alto. Ya tenemos 2 puntos altos, pero en cada vuelta tenemos que ir aumentando un punto. Es decir, en este último punto de abajo lo que hacemos es hacer 2. Hemos hecho uno y ahora en el mismo hueco hacemos el otro. Otro punto de cadeneta para separar. Los grupitos siempre los vamos a separar con un punto de cadeneta. Cogemos hebra y vamos a hacer, aquí tenemos 2 puntos altos, pues tenemos que hacer 3. En este primero cogeremos el primero, engancharemos el primero y en este segundo punto alto engancharemos los 2 que nos faltan, ¿vale? Aquí hacemos 1, 1 y como tenemos que hacer 3, pues en este huequito hacemos los otros 2. 1 y 2. ¿Vale? Punto de cadeneta de separación. En el siguiente, lo mismo. Cogemos hebra y en este primer punto alto, metemos la aguja así y hacemos nuestro punto alto. 1. Y en el siguiente punto alto hacemos 2.
para que nos queden las 3 que nos hacen falta. Y así hasta dar toda la vuelta. Os tienen que quedar en total 36 puntos altos. Mirad, hemos terminado la tercera vuelta. Bueno, nos falta unir con un punto deslizado, pero bueno, como ya sabéis cómo hacerlo, lo repito una vez más y ya está. Subimos, o sea, contamos en las 3 cadenetas que hicimos aquí al principio, contamos 1, 2 y 3 en las V's estas, ¿vale? Ahí. Hacemos un punto deslizado. Vale, vamos a empezar la siguiente vuelta igual, con 3 puntos de cadeneta para subir, que serán nuestro primer punto alto. Como os he dicho antes, en cada vuelta tenemos que ampliar un punto. En esta tenemos 3, pues en las que vamos a hacer ahora tenemos que tener 4. ¿Cómo hacemos eso? En el primer punto, que son las cadenetas, subimos con cadenetas. En el siguiente punto cogemos hebra y aquí introducimos la aguja y hacemos nuestro primer punto alto. Y en el último es donde vamos a hacer el aumento, ¿vale? Aquí es donde vamos a tejer 2 puntos altos, siempre en el último punto de cada grupo, ¿vale? En este modelo, en otro lo podéis hacer de otra manera, pero en este que yo os estoy enseñando, así, ¿vale? Punto de cadeneta para separar. Vamos al siguiente, en el primer punto alto, que es este, metemos la aguja y tejemos nuestro primer punto alto. 1, ahí. En el siguiente punto alto, que es este, es decir, este huequito, ahí tejemos nuestro segundo punto alto. 2 y 2. Y en este último punto, ahí tejemos el aumento de 2 puntos altos, es decir, un punto alto aquí y otro en el mismo sitio. Y un punto de cadeneta y ya tenemos nuestros 4 puntos altos, ¿veis? En la siguiente vuelta tenemos que hacer un punto alto aquí, otro aquí y 2 aquí, para que sean 5. Os lo enseño. Doy la vuelta y cuando llegue aquí para hacer los 5 os lo cuento. Ya estoy aquí. Ya he llegado a donde os quería enseñar lo de los 5. En esta de abajo hicimos 4 puntos altos. Aquí yo ya he hecho los 4 primeros, o sea, los 5 primeros, pero bueno, os voy a enseñar en este grupito cómo se haría. En el primer punto alto tejemos un punto alto. En el segundo punto alto, otro punto alto. En el tercer punto alto, otro punto alto. Y en el último punto alto que tenemos de este grupo, aquí tejemos 2 puntos altos. 1 y en el mismo hueco 2. Vale, ya tenemos nuestros 5 puntos altos de este grupo. Y volvemos a hacer un punto de cadeneta para que nos quede la separación que nos va quedando todo el tiempo. ¿Vale? Bueno, pues esto tenemos que hacerlo durante 11 vueltas. ¿Cómo contamos las vueltas? Este primer círculo que hicimos es la primera vuelta. ¿Veis? Se van marcando los círculos, ¿vale? Aquí a lo mejor con este color no se ve bien. Vamos a ver si se ve mejor con este. ¿Veis? En este se ven mejor los circulitos. Este primer circulito es la primera vuelta. El siguiente circulito, 2 vueltas. El siguiente circulito, 3 vueltas. ¿Vale? Y cuando lleguéis a la vuelta número 11, paramos. ¿Vale? En este se ve un poco peor. Un circulito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 vueltas. ¿Vale? ¿Cómo lo podéis ver también? Mirad. En cada vuelta hemos aumentado un punto, con lo cual en la vuelta número 1 había un punto alto. En la vuelta número 2, 2 puntos altos. En la vuelta número 3, 3 puntos altos. En la 4, 4 puntos altos. En la 5, que estamos haciendo ahora, son 5 puntos altos. Entonces, en la vuelta número 11, pues tendréis 11 puntos altos, ¿vale? Siempre hacéis los primeros puntos altos y en el último es donde ampliáis y ponéis 2, ¿vale? Entonces, cuando lleguéis a la vuelta número 11, cuando terminéis la vuelta número 11, paráis y os explico cómo sigue. Bueno, mirad, ya tenemos las 11 vueltas, ¿vale? Y ahora para hacer el bordecito vamos a hacer 2 hileras más con estos 2 colores
y una última solo con color blanco, ¿vale? Vamos a hacer esta siguiente hilera, hacemos 3 puntos de cadeneta para subir como si fuera un punto alto, hacemos un punto de cadeneta más y vamos haciendo puntos altos saltando un punto alto abajo, es decir, aquí no haríamos, no tejeríamos, saltaríamos y lo haríamos en este y haríamos un punto alto, otro punto de cadeneta para separar, saltamos un punto alto abajo y tejemos en el siguiente, otro punto alto. Lo que tenemos que hacer ahora son como casitas, huequecitos, ¿veis? Un punto de cadeneta, saltamos el de abajo y en el siguiente otro punto alto, otro punto de cadeneta, saltamos el de abajo, tejemos en el siguiente, punto de cadeneta, ¿veis? Vamos haciendo esto todo el tiempo. Si os dais cuenta, empezamos en el primer punto alto y terminamos en el último de esta vuelta, o sea, de la vuelta anterior. ¿Veis? Y se nos van quedando así como casitas. Y esto tenemos que hacerlo en toda la vuelta. Tenéis que hacerlo que quede sueltecito, ¿vale? Porque luego aquí vamos a tejer otra fila encima, tiene que quedar sueltecitos los puntos. Entonces, no apretéis mucho a la hora de tejer, o si queréis, para que os resulte más fácil, si estáis usando una aguja de 3,5 como yo, por ejemplo, pues si usáis una aguja que sea medio punto más grande, para que así os quede un poquito más sueltecito aquí, ¿vale? Y terminamos de hacer esta vuelta así, un punto de cadeneta, un punto alto. Mirad, ya he llegado al final. He hecho un punto de cadeneta para separar y tengo que unirlo en el tercer punto de cadeneta que hicimos para subir. Acordaros que aquí hicimos 3 y uno más para dar distancia. Pues ahí en el tercero unimos con un punto deslizado y ya tenemos esta vuelta terminada. Ahora, para continuar, tenemos que hacer en cada uno de estos huecos, o sea, en un hueco sí y un hueco no, tenemos que hacer unos abanicos. Estos huecos que quedan entre filas, ahí no se va a tejer nada. En este no se va a tejer nada. Entonces, metemos la aguja en el primer hueco y sacamos con un punto deslizado para que empecemos desde ahí, ¿vale? Entonces hacemos 3 puntos de cadeneta para simular nuestro primer punto alto. Luego hacemos otro punto alto en ese mismo hueco. Un punto de cadeneta para dar distancia y otros 2 puntos altos en el mismo hueco. 1 y 2. Sin dejar separación ahora, saltamos este hueco de aquí y vamos al siguiente. Y en este hacemos otro abanico. Es decir, 2 puntos altos, un punto de cadeneta y otros 2 puntos altos, todo en el mismo hueco. ¿Vale? Esto es lo que tenemos que hacer. Voy a acercarlo un poquito más. Ahí. Ahora no dejamos distancia de separación y este huequito de abajo lo saltamos. Cogemos hebra y aquí hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, un punto de cadeneta y otros 2 puntos altos en el mismo hueco. 1 y 2. Y nos van quedando estos abanicos. ¿Vale? Este es el que os he dicho de separación. Este obviamente lo saltamos porque nos toca saltarlo. En los demás igual, ¿vale? Siempre nos va a cuadrar que tenemos 3 abanicos y la separación. Así que vamos a seguir con ello. ¿Vale? Así durante toda la vuelta. 2 puntos altos, una cadeneta de separación y 2 puntos altos. Y saltamos un huequito abajo y tejemos en el siguiente. Mirad, ya hemos terminado esta vuelta. Nos falta unir con un punto deslizado en la tercera cadeneta que hicimos para subir, es decir, aquí. Unimos con un punto deslizado
hacemos un puntito de seguridad, tiramos del hilo y cortamos, porque ya no nos van a hacer falta estos dos colores. Ahora vamos a tejer la última vuelta, el último borde en color blanco solamente. Entonces cortamos ahí. Y ese hilo luego lo guardaremos. Ahora vamos a coger 2 hebras de hilo blanco y vamos a empezar a hacer la siguiente vuelta. Vale, vamos a empezar a hacer la última vuelta. Para ello tenemos que coger las 2 hebras de hilo blanco y empezar en cualquiera del centro de los abanicos que hemos hecho antes. Cogéis cualquier abanico, el que sea, este mismo, metéis la aguja aquí, cogemos las hebras y las sacamos por aquí. Ya tenemos las hebras por ahí. Para empezar vamos a hacer 3 puntos de cadeneta para subir. Yo en este primer punto voy a coger todas las hebras porque así que dejo hecho un nudito y ya no se me escapan. 1, 2, 3. Y va a simular nuestro primer punto alto. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Lo mismo que hicimos en la vuelta anterior, abanicos. Pero en esta ocasión vamos a hacer lo siguiente, 2 puntos altos. En lugar de hacer un punto de cadeneta vamos a hacer 2, para que nos quede como un piquito aquí arriba. Y ahora hacemos otros 2 puntos altos en el mismo hueco todo, ¿vale? Porque es todo un abanico. Hacemos uno y el segundo. Y antes directamente nos íbamos a hacer el siguiente abanico. Pues ahora vamos a hacer un punto de cadeneta para separar los dos abanicos, ¿vale? Es decir, en el abanico 2 puntos de cadeneta y luego para separar un abanico de otro, un punto de cadeneta. Vamos a hacer el siguiente abanico. Un punto alto, otro punto alto. Y aquí, para hacer el piquito de arriba, 2 puntos de cadeneta. Hacemos otros 2 puntos altos en el mismo hueco, 1 y 2, y ya tenemos el abanico hecho. Y ahora lo que hacemos es un punto de cadeneta para separarlo del siguiente abanico. Y así hacemos toda la vuelta. 2 puntos altos, 2 puntos de cadeneta, otros 2 puntos altos en el mismo hueco y un punto de cadeneta para separarlo del siguiente abanico. Mirad, ya he terminado de dar toda la vuelta entera. Ya solo queda unir aquí. Con un punto deslizado hacemos un puntito de seguridad, tiramos y ya está. Cortamos el hilo y lo escondemos ahora por aquí detrás por el tejido para que no se vea. Y ya tenemos nuestra carpeta, nuestro mantelito individual o como lo queráis llamar. Vale, vamos a empezar ahora a hacer el posavasos. Bueno, para hacer los posavasos vamos a hacer lo mismo. ¿Os acordáis? Al principio, bueno, si queréis rebobinar el vídeo podéis verlo bien la explicación, ¿vale? Pero bueno, hacíamos así una vueltecita, metemos la aguja por aquí y sacamos esta hebra. Giramos un poquito y se nos queda ahí como una ondita, ¿no? Vale, cogemos hilo y sacamos por esa ondita. 1, 2 y 3 veces. Para hacer nuestro primer punto alto, para simular nuestro primer punto alto. Acordaros que con 3 cadenetas hacemos un punto alto, ¿vale? Entonces vamos a empezar igual que hicimos el bajo plato, el salvamanteles. 3 puntos de cadeneta es un punto alto, hacemos otro punto de cadeneta para separar y vamos tejiendo puntos altos aquí en este huequito, en este círculo que hemos dejado. 1 y un punto de cadeneta. Hacemos otro punto alto y otro punto de cadeneta. Y esto lo tenemos que repetir 12 veces, igual que hicimos en el salvamanteles. Tenemos que conseguir que haya 12 puntos altos dentro del circulito. Las primeras vueltas
van a ser iguales que en el salvamanteles, que en el bajo plato. Vale, ya tenemos los 12 puntos altos con los 12 puntos de cadeneta. Estiramos del hilo este de abajo para que se cierre el circulito. Y en el tercer punto de cadeneta que hicimos para subir, ahí pinchamos, se ve bien, ¿vale? Se nota bien. Aquí hay una argollita, aquí otra y aquí otra. Y la última es la que hicimos de separación. Pues ahí pinchamos y hacemos un punto deslizado, es decir, sacamos por aquí y sacamos por aquí. Tenéis que tener un poquito de juego de muñeca, ¿vale? Para hacer eso. Subimos con 3 puntos de cadeneta para simular el siguiente punto alto. 1, 2 y 3. Y ahora en esta vuelta vamos a hacer igual que hicimos en el salvamanteles. 2 puntos altos en el mismo punto, es decir, donde nace este, hacemos otro. Ahí pinchamos y hacemos otro punto alto. ¿Vale? Dejamos un punto de separación y en el siguiente punto alto, en este, pinchamos aquí, mirad, este es el que corresponde con este de abajo. Y ahora, aquí es donde hacemos nuestros dos siguientes puntos altos, 1 y 2. Otro punto de cadeneta para separar. El siguiente punto alto, que es este, pues ahí, arriba del todo, pinchamos y hacemos ahí nuestros puntos altos. Otro punto de cadeneta y en el punto alto siguiente dejemos 2 puntos altos. Y así hasta terminar la vuelta. Hemos terminado la segunda vuelta y ahora vamos a hacer la tercera vuelta igual que hicimos en este mantelito. 3 puntos de cadeneta para subir, 1, 2 y 3, y aquí teníamos 2 puntos altos. Entonces en este punto alto, aquí, vamos a tejer los 2 puntos altos que tenemos que hacer ahora, porque ahora recordad que al ser la tercera vuelta tenemos que ampliar un puntito más. ¿Vale? Un punto de cadeneta y aquí tenemos el grupo de los otros 2 puntos altos. Pues en el primero hacemos un punto alto y en el segundo hacemos 2 puntos altos. ¿Vale? Ya tenemos 3. Un punto de cadeneta para separar y en el siguiente grupito lo mismo. En el primer punto alto hacemos un punto alto y en el siguiente hacemos 2 puntos altos. Uno y en el mismo sitio el otro. Así hasta terminar la vuelta. Vale, ya hemos terminado esta vuelta también. Tenemos que hacer un punto de cadeneta de separación y enganchar en el tercer punto de cadeneta que hicimos aquí para subir. ¿Vale? Ya tenemos estas 3 vueltas hechas y ahora ya cambia totalmente. Ahora ya lo que tenemos que hacer es subimos con 3 puntos de cadeneta que van a ser nuestro primer punto alto. Hacemos otros 2 puntos de cadeneta de separación y hacemos un punto alto en el tercero del grupito. ¿Veis? Hemos hecho el primero en el primer punto de los 3 de abajo y el segundo hay que hacerlo en el último de esos 3. Hacemos un punto de cadeneta de separación, solo uno, y tejemos en el primero del siguiente grupito de 3. Hacemos nuestro punto alto. Otros 2 puntos de cadeneta y tejemos en el último de este grupo de 3. Otro punto de cadeneta y ahora nos viene este siguiente grupito de 3. Pues aquí tejemos el primero, 2 puntos de cadeneta y en el último punto tejemos el segundo. ¿Vale? Y así tenemos que ir haciendo durante toda la vuelta hasta llegar al final. Siempre entre grupito de 3 y grupito de 3, ahí,
hacemos un punto de cadeneta de separación. Y cuando llegamos al grupo de 3 puntos, hacemos un punto alto, 2 puntos de cadeneta de separación y el otro punto alto al final, ¿vale? Toda la vuelta tiene que ser así. Mirad, estoy llegando al final. He hecho el último grupito de 3, he hecho su huequito arriba. Ahora hacemos un punto de cadeneta para separar. Y aquí, ¿os acordáis que hicimos 3 cadenetas y 2? Bueno, pues tenemos que contar para pinchar en el tercero. 1, 2 y 3. Aquí, ¿veis las V's? Una V, otra V aquí y otra V aquí. Pues esa es nuestro tercer punto de cadeneta, así que ahí pinchamos y hacemos un punto deslizado. Hacemos un nudito de seguridad y cortamos el hilo, porque ahora ya vamos a empezar a tejer con el hilo blanco solamente. Bueno, vamos a empezar a hacer la orilla blanca que hicimos aquí. Esta misma la vamos a hacer aquí. Cogemos cualquiera de los huecos grandes, es decir, los que tienen 2 cadenetas. ¿Os acordáis que hicimos 2 cadenetas aquí de separación? Aquí una, aquí 2, aquí una. Pues en el hueco grande, en el que tienen las cadenetas de las 2 cadenetas de separación, cualquiera de esos huecos grandes, metéis la aguja. Cogéis el hilo blanco, igual 2 hebras, igual que hemos estado usando hasta ahora, ¿vale? Sacáis el hilo, ¿veis? Y yo ahora lo que hago es cogerlas todas juntas para hacer mi primer punto. Y así ya se queda hecho un nudo ahí y ya no se deshace. Un punto de cadeneta, 2 y 3, que va a ser nuestro primer punto alto. Seguimos tejiendo aquí, otro punto alto. Hacemos 2 puntitos de cadeneta, acordaros, para que se nos quede el piquito este de aquí, este piquito. Otros 2 puntos altos en el mismo hueco. 1 y 2. Y un puntito de cadeneta de separación. Saltaremos este hueco de abajo y empezaremos a tejer en el siguiente para hacer otro abanico. ¿Vale? En este huequito de 1 no hacemos nada, saltamos y en el siguiente hacemos 2 puntos altos, 1 y 2, 2 puntos de cadeneta para hacer ahí el piquito ese y otros 2 puntos altos, 1 y 2. Ya tenemos nuestro siguiente abanico, ¿lo veis? Hacemos una cadeneta de separación y tejemos en este no, en este. 2 puntos altos, lo mismo, otro abanico igual. Un punto alto. Otro punto alto. 2 de cadeneta y otros 2 puntos altos. 1 y 2. Y mirad, nos van quedando los abanicos y entre medias este huequito que hicimos abajo con una cadeneta de separación. ¿Veis? Pues esto hay que hacerlo hasta llegar al final. Y luego ya uniremos aquí y cerraremos. Mirad, ya hemos terminado de dar toda la vuelta. Como veis, tiene que quedarnos un huequito aquí que es el de una cadeneta. Hemos hecho un punto de cadeneta para separar y aquí en el tercer punto de cadeneta que hicimos para subir, no sé bien porque es blanco, pero bueno, hacemos nuestro punto deslizado, un puntito de seguridad, cortamos y escondemos el hilo. Mirad, para esconder el hilo, yo lo que hago es darle la vuelta al tejido. Este ya lo tengo escondido, entonces lo que sobra lo corto y ya está. Mirad, yo lo que hago es lo siguiente. A ver, ¿dónde tenemos el hilo? Aquí. ¿Veis? Aquí es donde hemos hecho el nudito de seguridad. Y ahora yo lo que hago es meter la aguja por aquí, por ejemplo, por el primer punto que vea, da igual.
por la parte de atrás del tejido siempre. Y saco esos 2 hilitos. Bueno. Luego por un puntito un poco más abajo, por aquí, por ejemplo, meto la aguja, cojo los hilos y los saco por ese puntito. Luego por otro, por ejemplo, por aquí. Y los voy metiendo, ¿veis?, entre el tejido para que no se note. Otro punto, por ejemplo, este. Y los meto por ahí. Ya lo he metido por varios sitios. Corto el sobrante. Y ya lo tenemos escondido. Entonces ya tenemos nuestro posavasos terminado. ¿Veis? Bueno, mirad, y ahora solo hace falta que cojáis diferentes colores y hagáis diferentes posavasos y diferentes mantelitos. Espero que os haya gustado este tutorial y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!